¿Quiénes eran los hijos de Dios que procrearon gigantes en Génesis 6? ¿Serán ángeles caídos o simples seres humanos? Esta es una pregunta frecuente y difícil de responder. Los estudiosos de la Biblia han tomado diversas posturas al respecto. En la antigüedad, Justino Martí, en el año 165 después de Cristo, dijo que los hijos de Dios eran ángeles que cohabitaron con las hijas de los hombres para producir gigantes que se convirtieron en espíritus malos. Agustín de Hipona, excelente teólogo cristiano, en el año 350 a 430, dijo que no eran ángeles, como algunos suponen con respecto al pasaje. Declara sin ambigüedad que eran hombres. Más adelante, en la modernidad, en el año 1850, comienza una serie de enseñanzas un poco extrañas con respecto a este tema. Los hijos de Dios eran ángeles que tomaron cuerpo y como hombres se casaron con las hijas de los hombres. Más persistencia hubo con respecto a esta enseñanza. Sus sucesores dicen así: dijo que los hijos de Dios eran los ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión con Dios. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a este tema en su contexto, colocando este tema en una regla de interpretación correcta? Veamos. El pasaje famoso es Génesis 6:2, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra utilizada aquí es Ben Elohim, que hace referencia a hijo de Dios. Esta frase se usa en el Antiguo Testamento tanto para ángeles como para hombres. Pero obviamente hay que hacer una especie de exégesis al contexto para saber de qué está hablando. Como por ejemplo, Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Recuerden ese acontecimiento donde Satanás va al cielo y se presenta en la corte de ángeles en la presencia de Dios, y aquí es donde se está presentando este tema. Job 1:6 dice: entonces se presentó delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Noten que aquí Satanás no es llamado hijo de Dios, ni los demonios. Nunca Satanás ni algo demoníaco se le llama hijo de Dios, ni ángeles caídos, ni nada. No, a los ángeles que estaban en esa corte. Pero la expresión también puede usarse o referirse a hombres comunes. Por ejemplo, Deuteronomio 14:1 dice: sois hijo de Jehová, vuestro Dios. Salmo 73:1-15 habla de los hijos de Dios. Utiliza la palabra Ben, hijo, y Dios, Elohim. Oseas 1:10 dice: sois hijo de Dios, del Dios viviente, dice. Esa palabra también se utiliza entonces para hombres comunes. Entonces, para aumentar un poco de luz con respecto al pasaje, hay que leer el próximo versículo. Estamos leyendo Génesis 6:2, ahora vamos a leer Génesis 6:3, que dice así, para no indagar tanto. Miren cómo dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Inmediatamente de mencionar en el versículo 2 los hijos de Dios, el Señor comienza a referirse que no contenderá con el hombre, y agrega también: ciertamente él es carne. Además también establece cuántos años van a durar, un aproximado. Dice, establece a partir de entonces la edad es de 120 años. Como los ángeles no son carne, sino que son espíritu, y no mueren, sino que son eternos, debemos concluir que los hijos de Dios son hombres. En el versículo de Génesis capítulo 6, versículo 2, está hablando de hombres comunes. Pero ok, estamos hablando de hombres comunes, pero ¿qué de los gigantes? Bueno,
Bueno, algunos dicen que los gigantes fueron resultado de la unión de ángeles con las hijas de los hombres. Para resolver esta controversia en cuestión, lo único que necesitamos es estudiar un poco con cuidado la escritura. Por ejemplo, Génesis 6:4, continuando leyendo, dice: había gigantes, la palabra que se utiliza ahí es Nephilim, en la tierra de aquellos días. Y también después se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Antes que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, ya habían gigantes. Y después que los hijos de Dios se llegaron a hijas de los hombres, también hubo gigantes. La existencia de gigantes no requiere la intervención de los ángeles. La única referencia de Nefilim en la Biblia se encuentra en Números, cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra, en Números 13, versículo 33 específicamente, que dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías gigantes, Nefilim, hijos de Anak, ellos no eran hijos de ángeles, sino de hombres. Su padre se llamaba Anak y su abuelo Arba. Josué 15:13 dice: la Biblia menciona a otro gigante como Goliat, ustedes pueden conocerlo, que medía 3 metros. Y entonces podemos concluir que los gigantes del Génesis 6:4 eran hijos de hombre y no de ángeles. Ahora, cuando se estudia un poco más el contexto, hay que involucrarnos con respecto a las líneas de descendencia, con respecto a la Adán y la de Caín. La línea de Caín, quien escogió el camino de pecado, y la línea de Set, quien invocaba el nombre del Señor, se le llama, en los hijos de Set, la descendencia de ellos, se le llaman los hijos de Dios. Eran los que siguieron el ejemplo de Set, cuando los hijos de Set se casaron con las hijas de Caín, perdieron su herencia piadosa. Es decir, en Génesis vamos a encontrar 2 líneas de descendencia: los hijos de Dios, que eran los de Set, que invocaban el nombre de Dios, y los hijos de los hombres, se le llamaba en Génesis, se le llama como la descendencia de Caín. Cuando la descendencia de Set, que invocan el nombre de Dios, se cruzan con la descendencia de Caín, ahí es donde hay el problema. Pero son seres humanos, no son ángeles caídos, no son gigantes, no, son seres humanos que tenían una extraordinaria estatura y fuerza.